Feliz día, queridos alumnos de tercer año. Vamos a resolver este problema de dinámica. Sobre una masa M están actuando tres fuerzas. F1 de 20 newton hacia la izquierda. La represento entonces a la izquierda. F2 30 newton hacia la derecha. Y F3 20 newton hacia la izquierda. Entonces sobre esta masa van a estar actuando tres fuerzas. Esta masa obviamente es muy probable que se vaya a mover o hacia la izquierda o hacia la derecha. Si se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha va a adquirir una aceleración. Entonces vamos a cumplir con nuestra fórmula de la segunda ley de Newton. La sumatoria de las fuerzas que actúan sobre una masa va a ser igual a la masa por aceleración. Si hay aceleración, o sea, si tiene un movimiento uniformemente variado, o la sumatoria de las fuerzas sobre una masa va a ser igual a 0 si está en reposo. Por ejemplo, este bolígrafo, este marcador, si nosotros aplicamos las fórmulas para este marcador sería la segunda, esta fórmula. ¿Por qué? Porque está en reposo, no se está moviendo. En este momento la suma de todas las fuerzas que están actuando sobre el marcador es igual a 0. ¿Por qué? Porque él no se está moviendo. Entonces, a partir de aquí nosotros vamos a representar lo que se llama el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre consiste en simplemente dibujar un plano cartesiano, eje X, eje Y. Y vamos a suponer que la masa en cuestión está en el origen del plano cartesiano. Entonces yo voy a representar mediante flechas los vectores que están actuando sobre esa masa. En este caso hay un vector hacia la derecha que sería la fuerza 2 y dos vectores hacia la izquierda que sería la fuerza 1 y la fuerza 3. Entonces aplicamos la formulita que le acabo de describir. La sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la masa por aceleración. Entonces, obviamente F2 actúa o apunta sus sentidos hacia la derecha. En este caso, en el eje X, la derecha siempre es positivo. Entonces, F2 menos F1 y F3. ¿Por qué F1 y F3 tienen signo negativo? Porque apuntan en el sentido negativo tradicional que nosotros hemos asignado al eje X. Entonces F2 menos F1 menos F3. Una va hacia la derecha y otras dos van hacia la izquierda. Ahora, a continuación, vamos a calcular lo que se llama la fuerza resultante. La fuerza resultante, vamos a sumar todas las fuerzas con sus correspondientes signos para determinar cuál es la fuerza resultante, cuál es la fuerza que gana aquí en este caso. Entonces F1 vale 30, que es positiva, menos F2 que vale 20, que es negativa, y F3 también es negativa 20. 30 menos 20 nos da una cantidad negativa, menos 10. ¿Qué me dice ese negativo? ¿Está malo? No, sino que simplemente esa fórmula me dice que el móvil se mueve hacia la izquierda porque hacia la izquierda es donde está la fuerza resultante. Esto se llama fuerza resultante, la fuerza que resulta de la aplicación de todas estas fuerzas que actúan sobre ese objeto. A continuación, nosotros, con el permiso de ustedes, vamos a calcular la aceleración. La aceleración es simplemente despejar de esta fórmula la aceleración. La masa está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo y sacamos hacemos los respectivos cálculos. 30 que vale F2 menos F1 que vale 20 menos F3 que vale 20. 30 menos 20 menos 20 ya sabemos que nos da menos 10. Dividido entre la masa que es 10. 10 entre 10 a 1 menos 10 entre 10 da menos 1. Un newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces kilogramos se cancela con kilogramos y queda menos 1 metro sobre segundo cuadrado. Bueno, hemos culminado nuestro problema. Feliz día, un abrazo.